llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez, yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerza. Vuelve a llamar que listo estoy. Vuelve a tocar mi corazón. Ese jardín de intimidad se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz. Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Si buscaras otra vez mi compañía, tu amistad sería mi paz de cada día. Si llegaras otra vez hasta mi puerta, tendrías que aguardar una respuesta. Saltaría mi corazón con tu presencia, no te haría yo esperar. No tengo fuerza. Vuelve a llamar que listo estoy. Vuelve a tocar mi corazón. Ese jardín de intimidad se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz. Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy. Vuelve a tocar mi corazón. Ese jardín de intimidad se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz. Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Muy buenos días, ya estamos nuevamente al aire, agradecidos primeramente de nuestro Padre Celestial que ha hecho un llamamiento. Y este cántico dice: vuelve a llamar o vuélvenos a llamar. Pero realmente Dios es bueno. Si usted ha tenido un llamado, yo le aseguro que Dios lo va a volver a intentar con usted. Solo falta que usted y yo nos determinemos a aceptar el llamado que Dios ha hecho. Hoy día vamos a hablar de lo que es un llamado y a ver en la palabra de Dios cómo realmente Dios ha hecho los llamados. A veces ya hemos visto el llamado de Abraham, el llamado de Moisés. Hoy día vamos a hablar en 1 Samuel capítulo 3, que dice: Jehová llama a Samuel. Samuel era un hombre como usted y como yo, muchas veces desconociendo la voz de Dios. Así llegamos a Él, otras veces con temor, por cuántas cosas hemos oído de que a Dios no le agrada tal cosa. Pero a Dios le agrada que nosotros aprendamos a oír su voz, aprendamos a ir al llamado para Dios cumplir sus propósitos y que a nosotros nos vaya bien como representantes de Dios aquí en la tierra, como embajadores, como sus siervos amados. Así que dice aquí: vuelven a llamar o vuélvenos a llamar. Y yo hoy día veo que en 1 Samuel capítulo 3 dice: Jehová llama a Samuel. Desde aquí comencemos a ver que si Dios llamó a un hombre como usted y como yo, y en todos los casos de los que Dios llamó, eran hombres, era creación de Dios,
que realmente deberían aprender a oír la voz de Dios. Y hay casos de los que hicieron eso, como este Samuel, que vamos a ver en este momento. Y dice, el joven Samuel era joven, ministraba a Jehová en presencia de Elí el sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Aquí nos habla este versículo que la palabra de Dios escaseaba y que Samuel ministraba, o sea, oraba, adoraba a Jehová en presencia de Elí, pero la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Cuando la visión está faltando, cuando la palabra revelada, cuando la unción no está siendo asistida de una manera correcta, Dios siempre tiene a alguien por volver a llamar a un joven, como en este tiempo llamó a Samuel. Y aconteció que un día, que estando Elí, el sacerdote, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Cuando falta visión es porque no se ve, espiritual y físicamente. Y Elí, el sacerdote, ya escaseaba su visión. Y bueno, pues siempre hay alguien que está diciendo como Samuel, llámame a mí, ocúpame a mí, quiero conocerte, quiero que me devuelvas o me vuelvas a llamar. Y aquí es donde en el capítulo 3, verso 3 dice, Samuel el joven estaba durmiendo en el templo de Jehová. Lo importante es que Samuel no solo iba al templo, sino que vivía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, porque cuando se reúne el cuerpo de Cristo en un templo, el arca de Dios desde luego desciende, y ahí estaba durmiendo Samuel. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, quiero que entendamos algo aquí, antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Dios tiene lámparas acá en la tierra, y tiene muchas lámparas, y esas luces o lámparas que debemos alumbrar es cada iglesia, cada congregación, por pequeña que sea. Es una luz, una lámpara, un bombillo que está alumbrando acá en la tierra, porque Dios quiere alumbrar a la tierra a través de los hombres y mujeres que Él ha llamado. Y dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿De cuál lámpara hablaba? De Elí, el sacerdote que estaba en la casa de Dios. Antes que este hombre pasara a la otra vida, Dios hizo de llamar a este joven. Por eso dice, Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fue apagada. Dios no deja que lo de él se termine. Antes que la lámpara de alguien sea apagada, la lámpara de Dios, antes que a usted se le pierda la luz de la vida, antes que se pierda la luz física de nuestros ojos, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Dios en estos tiempos, como dice esta alabanza, vuélveme a llamar, está volviendo a llamar. En ese tiempo realmente Samuel era muy joven y lo llamaba por primera vez. Por eso Samuel no entendía su llamado y él tenía que correr a Elí a decirle, ¿por qué me llamas? Hoy día Dios está llamando. ¿Cuál es el asunto? Que como no conocemos la voz de Dios, nos conocemos el silbido de Dios, como dijo Jesucristo en Juan, mis ovejas oyen mi voz y escuchan mi silbido. Entonces Samuel, al no conocer, pero lo bueno de Samuel era que estaba al lado de la lámpara. Aunque ya la lámpara estaba perdiendo su luz, que era el sacerdote Elí, Elí sí había escuchado a Dios, porque para ser puesto como sacerdote era porque había escuchado la voz de Dios. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Lo importante es que cuando a nosotros nos viene el llamado, nosotros estemos prestos para decir, heme aquí. La situación que a veces vemos es que cuando Dios nos llama, siempre ponemos las excusas, los pretextos, y realmente no le damos el tiempo necesario a Dios. Pero es que debemos ser muy
vigilantes de cuándo es que nos habla Dios. Porque cuando usted no tiene a alguien al frente suyo físicamente, no tiene un hombre, una mujer, un ser humano, y usted siente una voz dentro de usted, es porque Dios lo está llamando. Vuélveme a llamar es el cántico de hoy día. Vuélveme a llamar. Hoy día, si usted está esperando que vuelva Dios a llamarlo, Dios está esperando que usted se vuelva a Él, porque Dios quiere hacer pacto con usted. Dice, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? El asunto es que los hombres, si es llamado de hombre, los hombres no tenemos cómo direccionarlo para que usted haga. Pero muchas veces, muchos como Samuel han preguntado a algunos como Elí, que ya perdieron o se les apagó la lámpara y están viviendo, y quieren o queremos direccionar a gente que está siendo llamada por Dios. Pero algo tenía Elí de sinceridad, de que él le dijo, no te he llamado. Porque otro podría manipular y decir, sí, yo te llamé, y direccionarle o mal direccionarle su vida. Pero este Elí dice que dijo, corriendo luego a Elí, Samuel, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. ¿Qué vemos aquí? Samuel no sabía que Dios le hablaba. Y vino en de Elí, en de su sacerdote, en del pastor, y le dijo, ¿para qué me llamaste? Y Elí francamente le dijo, no te he llamado, vuelve a acostarse. Y dice, y él volvió y se acostó. Qué obediencia que había en Samuel. Esta es la característica de los que realmente desean el llamado. Verso 7. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Hasta aquí ya van 2 veces en que Samuel dormía y Dios lo llamaba. Porque habemos muchos que Dios nos está llamando. Habemos muchos que realmente se nos ha ido el llamado, porque pensamos que era algún hombre o que era algún espíritu, pero es Jehová el que está llamando. Y vea que Samuel no entendía el llamado de Dios. Pero Elí le dice, vuelve a acostarte, yo no te he llamado, hijo mío. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Porque toda persona que no ha conocido a Jehová no conoce su voz, no conoce su silbido, no sabe cómo Dios habla. Y dice, y Samuel no había conocido a Jehová. ¿Qué es lo que le parece escuchando esto a usted? Que habemos muchos seres humanos llamados cristianos que no conocemos a Jehová. Y eso sí realmente es bien difícil de creer, que caminando con Biblia en mano, que congregando en una iglesia, parece imposible, pero es una verdad. Y Samuel vivía en el templo de Jehová. Pero dice, y Samuel no había conocido a Jehová. Hoy día, cuánta lucha tenemos los ministros, los que hemos oído, los que conocemos la voz de Dios. Cuánto lucha tenemos para que usted conozca a Dios. Usted no puede decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios, y no le ha conocido, porque así estaba Samuel. Y ya era la segunda vez que Dios le había llamado y él corría a buscar a Elí. Porque usted, cuando le habla a Dios, usted corre a contarle al fulano, al que tiene más cerca, y esa persona lo direcciona equivocadamente porque tampoco ha escuchado la voz de Dios. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Para que una persona acepte el llamado de Dios, primeramente tiene que conocer a Jehová, y segundo es que Dios tiene que revelarle su palabra. Cuando la palabra se revela, entonces ya se da cuenta un ministro de que ese Samuel, de ese joven que viene atrás, ya ha tenido un encuentro con Dios cuando se le revela la palabra. En estos días pasados tuvimos con mi esposa la sensación de ver en una de nuestros nietos
que se le había revelado a Jehová. Porque cuando se te revela la palabra es cuando Dios se te hizo presente, cuando Dios te habló, cuando Dios se hizo conocer. Y esto era lo que dice la Biblia en el verso 7. Samuel no había conocido aún a Jehová. Porque la palabra no se te revela es porque aún no conoces a Jehová. Y dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Si a usted no se le revela la palabra, la Biblia, entonces realmente usted no ha conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le ha sido revelada. Verso 8. Jehová pues llamó tercera vez. Hoy día, para los que tenemos ese canto, vuélveme a llamar. Escuchen, Dios te va a volver a llamar. Y hoy día te está volviendo a llamar Dios, porque aquí dice, y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y comience a orar usted y dígale sobre esta palabra. Señor, si usted llamó por tercera vez a Samuel, hoy día llámeme, Señor. Tal vez por segunda, tal vez por tercera, tal vez me pasé la tercera y yo no conocía a Dios. Llámeme una cuarta, una quinta vez, Señor, yo quiero hoy día rendirme a usted. Yo quiero aceptar ese reto y ese llamado. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Nosotros hemos aceptado el llamado de Dios como que si alguien nos haya llamado, como que si de una empresa, de un trabajo o aún de un no trabajo bueno nos hayan llamado. Y estamos en lugares y estamos presos, estamos esclavos, estamos dependiendo pero no estamos dependiendo del que llama, que es Dios. Aquí vemos que por una tercera vez vino Dios nuevamente a Samuel. Porque Dios con el que tiene el llamado viene una, otra, y yo le digo que estas fueron tres veces hasta que Samuel entendió. Habemos unos que somos un poquito más obstinados y no hemos entendido ni tres ni la cuarta, tal vez sea la quinta, o tal vez sea la sexta, o sea la séptima vez, pero Dios está llamando, Dios te está llamando a ti que estás escuchando esta palabra. Y volvió a decir, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, mire, por lo menos Elí, que era un viejo, un sacerdote que había perdido su vista física y también su visión espiritual, pero él conocía a Dios y dice, entonces entendió, porque una de las cosas que tenemos que aprender a ser entendido. Elí, que Jehová llamaba al joven. O sea, Samuel nunca entendió que era Dios el que lo llamaba, y ya 3 veces en la noche que lo llama y no entendió que era Dios que lo llamaba. ¿Cuántos estaremos en esa situación que no sabemos quién nos ha hablado? Dios nos ha llamado. ¿Cuántas veces no hemos entendido? Pero ¿por qué no hemos entendido? Porque no hemos buscado un padre espiritual, porque no hemos buscado un mentor, una cobertura espiritual, un pastor, un apóstol, un profeta, alguien que nos direccione correctamente. Pero qué importante que cuando Dios tiene un llamado, usted tendrá que algún momento buscar un entendido. Entonces entendió, o sea, Elí era entendido de cómo hablaba. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Cuán importante es que nos direccione un entendido. Cuán importante es que nos direccione una persona que ya conozca a Dios. Y entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Por qué Elí las otras veces no había entendido? Elí había sido llamado él. Elí había obedecido a Dios. Elí era un sacerdote, pero en el camino, la edad y las malas decisiones en la casa de Dios hicieron que él pierda la visión y el entendimiento de saber que Dios hablaba. Pero sin embargo, aquí, como en el caso de Sansón, que Dios le devolvió las fuerzas para matar a los filisteos, aun cuando estaba ciego. Aquí Dios le dio por lo menos un momento de lucidez a Elí para que direccionara a Samuel, y dice, y entendió, le dio entendimiento Dios a Elí que Jehová llamaba al joven Samuel. Dios está llamando y vuelve a llamar. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue
Samuel y se acostó en su lugar. Lo perfecto que podemos aprender de este Samuel, que toda la dirección que le daba Elí, el sacerdote, él lo hacía. Y aquí le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Hoy día yo te quiero decir a ti, si tú crees que otra vez Dios te está hablando, Dios te está llamando nuevamente, dígale en oración: hable, Señor Padre eterno, hábleme, Padre, que aquí está su hijo que escucha, su siervo que oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. ¿Cuántas veces? Y aquí va la cuarta vez. Dios se quiere parar al frente tuyo y llamarte. Vino y se paró como las otras veces y le dijo: Samuel, Samuel. Dios te va a llamar, Dios te ha estado llamando por tu nombre. Tal vez tú no eres Samuel, pero yo quiero decirte que hace más de 28 años, a mí también Dios me llamó por mi nombre. Yo no me llamo Samuel, pero asimismo a la tercera vez no tenía yo un sacerdote como Elí a quien preguntarle, pero el Espíritu Santo me hizo entender que era el Padre que me estaba llamando. Yo tampoco había conocido su voz, pero la voz que me hablaba el Padre Celestial era la voz de mi padre biológico, que me decía: Olivar, Olivar. Y a la tercera vez le dije, como aquí le enseñó Elí a Samuel: dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo. Y aquí fue cuando Dios me habló a través de un equipo y me dijo: para lo que tú estás preguntando, ¿para qué te he llamado? Dios me dijo: para esto te he llamado. Lo que dice en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para pregonar, para liberar, para sanar. Ese es el llamamiento que Dios me hizo, como le hizo a Samuel aquí. Verso 11. Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y lo único que le dijo Dios a Samuel: he aquí, yo haré algo en Israel contigo, que el que oiga la palabra a través de ti le retiñirán los oídos. Porque eso es que Dios nos está llamando. ¿Para qué nos llama? Para que hablemos su palabra. Cuando yo hablo su palabra, cuando usted habla la palabra de Dios, los oídos le retiñirán al que la escucha. Pero cuando yo hablo mi palabra, cuando yo hablo lo que yo quiero, entonces nada pasa en la vida de los seres humanos. Dios te está llamando, pero Dios quiere hacer una cosa contigo, como le dijo a Samuel en el verso 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa. Dios no te ha llamado a ti para que tú hagas la obra. Dios no te ha llamado para que tú hagas esa cosa. Dios le dijo a Samuel: yo haré aquí una cosa en Israel. Dios quiere hacerla en el mundo entero y te está llamando a ti, pero la cosa la va a hacer Dios. Tú aceptas el llamado. Ahí está todo el asunto. A quien le oyere le retiñirán los oídos. O sea, si nosotros hacemos lo que Dios dice, predicamos lo que Dios dice, cualquiera que tenga el llamado, entonces le retiñirán los oídos. Y vamos al llamamiento de Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 10, verso 6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad. Y los haré volver, escúcheme, este es tiempo de hacerlos volver, porque de ellos tendré piedad. Si tú estás en la duda de que Dios te ha llamado, vuelve, búscate esa persona que te direccione. Y serán como que si no los hubiera desechado. Hay gente que ya está creyendo que está desechada, pero Dios te dice hoy día: te vuelvo a llamar y los haré volver. Dice: y los haré volver y serán como que si no los hubiera desechado. Hoy día, según esta palabra, aún el que Dios ha desechado, con el que Dios se ha irado, Dios te está haciendo volver. Porque yo soy Jehová, Dios, y los oiré. Dios quiere escucharte. Comienza a orar, comienza a congregarte, comienza a que alguien como un ministro de Dios te direccione. Verso 7. Y será Efraín como valiente. ¿Cómo quiere Dios que sea? Como valiente.
y se alegrará su corazón. Dios quiere alegrarte su corazón a causa del vino. A causa del vino, es de la unción nueva y fresca. A causa del vino, y sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Entonces Dios quiere hacernos volver como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. ¿Qué quiere decir como a causa del vino? Cuando la gente prueba vino, toma una copa, copa 2, toma 3, toma 4 copas de vino, se alegra su corazón. Y Dios quiere alegrar el corazón porque el corazón de Dios se alegra cuando tú te vuelves a Él. Y Dios dice, y haré alegrar el corazón y se gozará en Jehová. Cuando tú sientes alegría y vienes a buscar a Dios es porque tú te has vuelto a Dios, es porque tú has aceptado el reto, el llamado, el pacto que Dios ha hecho contigo. Y dice el verso 8, y los llamaré, y los llamaré. Y esta canción dice, vuélveme a llamar. Y los llamaré con un silbido. Dese cuenta que usted tiene que afinar su oído porque Dios llama con un silbido. A mí no me llamó con un silbido. A mí me llamó por mi nombre como a Samuel. Pero tal vez a usted le llame con un silbido. Entonces usted tiene que conocer el silbido para que no le llame el engañador y usted se vaya tras él. Y dice, y los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido. Hoy día es tiempo de que Dios está llamando a los redimidos con un silbido. Y serán multiplicados tanto como fueron antes. Dios va a multiplicar a su pueblo. Dios va a multiplicar a los llamados, así como antes fueron multiplicados. Así que si antes usted fue 100, hoy día será multiplicado por 100. Así que si antes usted fue 1000, será multiplicado por 100,000. Pero Dios va a multiplicar hoy día, no dice que va a sumar. Y dice, y serán multiplicados como fueron antes. Y dice el verso 9, bien que los esparciré entre los pueblos. Dios está llamando. Dios está poniendo cargas, poder y querer en los seres humanos. Dice, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países, porque algunos irán a lejanos países. Se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Dios está llamando gente, ministros que los va a llevar a otros países. Van a hacer el trabajo, la obra de Dios y volverán, dice Dios, vivirán con sus hijos y volverán. Este es el plan trazado por Dios. Dios no tiene un plan malo para ningún ser humano, sino que a veces nosotros no hemos escuchado el silbido ni hemos escuchado la voz de Dios. Dejamos para mañana lo que podemos hacer. Dios nos llamó hace 10, hace 20, hace 30 años, pero si tú estás vivo, el llamado sigue vigente. Vuélvete tú a Dios y Dios se volverá a ti. Acepta el reto y el llamado. Tú viniste a este mundo, a este planeta, con planes eternos. Y verso 10. Porque yo les traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Entonces Dios está diciendo que les va a traer. Y dice, porque yo los traeré de la tierra de Egipto. Dios, si tú tienes un llamado, no esperes que Dios te llame por las malas. No esperes que llegues tal vez sin un ojo, sin un brazo, porque yo los traeré de la tierra de Egipto a como dé lugar, Dios lo va a traer a usted. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré en Asiria. Y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Yo los traeré, yo los recogeré. Dios está llamando y habemos muchos cristianos que tenemos un llamado. Pero hoy día Dios te dice, vuélvete a ti. Recuerda que a Samuel le llamó 3 veces y a la 4ª vez se le apareció al frente y le dijo lo que iba a hacer. Yo no sé cuántas veces te haya llamado Dios, pero hoy día yo te digo, como ministro de Dios, te dirección, vuélvete a Dios. Haz una oración ahí en tu lugar secreto. Cerrada las puertas de tu aposento, como dice la palabra, cerrada las puertas de tu cuarto, en tu oficina, en tu carro, en el lugar, en el baño donde tú estés, haz una oración. Dile, Señor, me vuelvo a ti, acepto el reto, acepto el llamado. Hoy día yo quiero pactar contigo. Vuélveme a hablar, Dios, como me hablabas antes, porque yo entiendo por la palabra que si yo me vuelvo a ti, yo viviré
y me multiplicaré en todo. Porque la palabra de Dios nos dice: amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperarte, Dios quiere multiplicarte. Hoy día Dios te vuelve a llamar. Y esta palabra, si la has escuchado, este llamado es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.